Bien, si no hay dudas, entonces empezamos con lo que es nuestra introducción a esta materia. Bien, teología 5, Cristología. La vida en tiempos de Jesús es un tema pues necesario para comprender la forma en que él actuaba, pensaba, sentía, vivía y también cómo se desarrollaba la gente y cómo era la forma de actuar, pensar y sentir de la gente durante el tiempo de la vida de Jesucristo. Jesús pertenece al siglo primero, precisamente marca el inicio de la división en los eventos que marchan desde el año 1 hacia este 2022. Entonces, es el que precisamente divide en la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, en ese tiempo, con todas las limitaciones que había en la región de Palestina, Jesucristo tiene que convivir con eh, todos los elementos que son parte de la realidad del pueblo de Israel. La realidad del pueblo de Israel, pues claramente está dictaminada por los sucesos que hasta ese momento también se desarrollaban de manera pues directa hacia todo el mundo, pues era una nación o imperio la que determinaba cómo era el desarrollo de la historia y cómo los pueblos pues iban a funcionar con su gente, gente de cada región, en relación al imperio que gobernaba en ese tiempo casi la totalidad del mundo conocido. Estamos hablando del Imperio Romano. Eso es una de las primeras cosas que debemos entender. Eh, Muchos de los aspectos que influyen en el desarrollo pues, de la vida de Cristo y del desarrollo de su ministerio parten del hecho de que Jesucristo vive en un pequeño cantón judío, es una pequeña porción del Imperio Romano, no era una nación independiente, llegaba a ser una parte, una provincia, un cantón de lo que era el Imperio Romano, que había sido precisamente tomado por la conquista realizada por el Imperio Romano de ese territorio, ¿no? Entonces ellos eran subyugados por el Imperio Romano y es en ese mundo donde Jesucristo vive, donde se desarrollará, donde llegará a ejecutar el ministerio suyo durante los 3 años que están descritos en los evangelios y durante un tiempo de 33 años en total. Entonces, si no entendemos eso, difícil es comprender los relatos de la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y también la forma en que él actúa y predica en medio de esas situaciones. Así que siendo un pueblo, bueno, no podemos decir esclavo, pero sí sometido al poder del Imperio Romano, el pueblo de Palestina, donde moraban los judíos, pues estaba muy limitado en su accionar, estando pues dependiendo casi por totalidad de lo que era dictaminado por el Imperio de Roma. Bien, entonces ese aspecto de la vida de Jesús debe ser tomado en cuenta para poder entender el desarrollo y el contenido de los 4 evangelios en los que se describe la vida precisamente de Jesús. Este es uno de los mapas que nos han llegado más o menos de ese tiempo. Sería bueno que por lo menos lo comprendamos porque aunque el territorio parece extenso en este mapa, pues es muy reducido, casi igual a la totalidad de lo que es el territorio del departamento de Santa Cruz aquí en Bolivia. No es grande el territorio, es muy diminuto y sin embargo adquiere importancia pues en la historia por ser el sitio
por tierra en el que se comunican o por el que se unen tres continentes. Asia, Europa y África, pues se unen por medio de este territorio que precisamente pertenecía a el pueblo de Israel. Y esa era su mayor riqueza e importancia en ese tiempo. Entonces, si comprendemos eso, debemos tener claramente que este territorio, pues, es algo que existe, está ubicado en la unión entre África, Europa y Asia, y en el tiempo de Jesús era ocupado en una parte por el pueblo judío y en otra por distintas nacionalidades, algunas de ellas pues mezcla con los propios judíos, otras pues tenían personas que habían migrado de otros territorios y que pues también vivían cerca de el territorio ocupado por el, el pueblo judío. Es decir, que todo lo que se ve en ese mapa, pues tampoco todo era territorio exclusivamente judío. Las partes que corresponden en este mapa al pueblo judío casi a exclusividad serían lo que es llamada Judea, la parte más importante, porque ahí estaba la capital de las provincias pertenecientes a los judíos, era la capital también histórica del pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén, y también era casi exclusivamente ocupada por el pueblo judío. Si no fuera por la invasión romana, no había mucha gente que habitara en ese territorio aparte del propio pueblo judío. Entonces Judea era la parte más importante, se ubicaba al lado del famoso Mar Muerto, en la parte inferior colinda con el famoso Mar Muerto, y en tiempo de Jesús, pues parte de ese territorio también era un tanto árido por encontrarse en esa zona. La división que hace el río Jordán del territorio de Galilea permite pues que a la parte derecha, cruzando el río Jordán, se encuentre en la provincia o subprovincia de Perea, que también era ocupada por judíos, aunque ya no podríamos decir que es 100% exclusiva de ellos. Perea, hacer aparte de o cruzando el río Jordán, pues tenía mayor contacto con los pueblos externos, a lo que no sucedía mucho con Judea, porque tenía por lo menos dos límites marcados correctamente, uno por el mar y otro por el mar Mediterráneo y otro por el mar Muerto y el río Jordán, con lo que pues tenía posibilidad de tener un poquito más de limitaciones en cuanto a ser ocupado o que vivieran gente que ellos no aceptaran en ese territorio. Entonces, Perea venía a ser la segunda provincia cercana a la capital y la última de las provincias ocupada por los judíos en ese tiempo, pues era el territorio que estaba más lejos, justamente al lado del mar de Galilea, con el que comparte nombre, se encontraba en la parte superior la provincia de Galilea, que era el tercer territorio, que también casi estaba exclusivamente ocupado por los judíos, aunque tenía pues fronteras que podían estar ocupadas por gente de otras naciones, sobre todo las personas de Fenicia, que colindaban directamente con lo que era la provincia de Galilea. Entre Galilea y Judea se encontraba un territorio un tanto extenso, que era ocupado por mestizos, descendientes de algunos judíos mezclados con mujeres u hombres extranjeros, eso como consecuencia de las invasiones y también como consecuencia de la primera deportación que habían hecho desde el territorio judío hacia Babilonia, pues los imperios de Babilonia y Asiria. Bueno, Babilonia, los medo-persas o persas, pues habían tenido vacío ese territorio que fue ocupado por algunos que tomaron mujeres o procrearon hijos, mitad judíos y mitad extranjeros, con lo que había una mezcla. El pueblo de Samaria o los samaritanos pues no eran tan bien recibidos precisamente por el pueblo judío.
hasta cierto punto inclusive eran despreciados, con lo que los judíos preferían inclusive pasar el río Jordán, atravesar Perea, evitando adentrarse en lo que era Samaria para poder llegar a las provincias de Galilea. Entonces, no había una buena relación entre samaritanos y judíos o galileos. Eso pues en cuanto a extensión de territorio nos permite a nosotros darnos más o menos una ubicación de qué era el pueblo llamado judío en ese tiempo, una nación que estaba sometida bajo el imperio romano y que cuando nace Jesucristo pues estaba bajo gobierno de Herodes el Grande. Precisamente él es el que logra tener algo de unidad dentro del territorio judío porque fue colaborado de cerca por el imperio romano, que le brindó la oportunidad de ser llamado rey en medio de estas provincias. Así que se debe tomar en cuenta mínimamente dos culturas para poder entender los conceptos que están vertidos en los evangelios. Una es la vida de Cristo, de la cual nos ocupamos nosotros, pues junto con eso tenemos que entender el contenido de los evangelios. Y para pues determinar lo que es la vida de Cristo y los evangelios y conocer correctamente cómo interpretarla, pues necesitamos entender lo que es la cultura romana como predominante, el imperio más extenso y más, de más cantidad de años que estuvo en territorio o en posesión del territorio judío. Y al mismo tiempo también tenemos que entender la propia cultura judía, que es donde nace Jesús, siendo él mismo uno entre medio del pueblo judío. Entonces, la cultura romana y la cultura judía pues son necesarias entenderlas para poder llegar a un concepto claro de lo que es la vida en tiempos de Jesús. Por ello, pues, vamos a estudiar los aspectos más importantes de la Palestina de tiempos de Jesús, así que eso incluye lo que es la situación política, religiosa, social y económica de la misma, antes de poder adentrarnos en lo que es el contenido de el desarrollo del Evangelio. ¿Okay? Entonces no creo que haya ninguna duda hasta aquí de lo que es el contenido del avance en esta materia. Bien, entonces tenemos el tema número 1 ahora. El tema número 1. Empezamos de nuevo viendo otro mapa parecido para repasar pues lo que es la extensión del territorio judío. Ya, recuerden bien, territorio en color verde, Judea, territorio color rosado al lado del río Jordán, pues es Perea, y territorio en color verde en la parte superior al lado del mar de Galilea, pues la provincia de Galilea, las tres que compartían o tenían habitantes judíos como los que podríamos llamar la nación de Israel de ese tiempo, aunque simplemente eran estados dependientes o cantones dependientes del Imperio Romano. En la situación política, la situación política que tenemos de ese tiempo, pues siempre va a hacer referencia a lo que fue el Imperio de Roma para el momento, ¿no? Pero tampoco podemos negar que 500 años antes, inclusive el nacimiento de Jesús, había estado bajo el dominio de distintos imperios, empezando por los babilónicos, que habían arrasado lo que antes era el reino de Judea y el reino de Israel, como se habían dividido, pues fue arrasado, tomando posesión de su territorio, que luego pues fue heredado ese territorio a los que conquistaron a los babilonios, que fueron los persas en el 331 a.C. A ellos los conquistaron los griegos, heredando también el territorio de Palestina, guiados por Alejandro Magno. Eso fue alrededor de 323, hasta que hubo una cierta independencia por casi 100 años, aunque había un grupo predominante extranjero, los seleucidas de Siria, y los cuales pues al final fueron acabados o tomados sus territorios por el imperio de Roma. Eso fue alrededor de 64 años antes de Cristo, antes del año 0 que divide nuestra o inicia nuestra era hasta el día de hoy, ¿no?
Entonces, hasta la dispersión judía a finales del primer siglo, el año 70 del primer siglo, pues el Imperio Romano estuvo gobernando o dominando sobre lo que era Palestina. Casi dura Palestina bajo ese Imperio Romano un siglo. Posterior a ello, Palestina será, pues, vuelta a ordenar expulsándose a los judíos, es lo que llamamos la diáspora. De ellos quedarán muy pocos en territorio de Palestina, la mayoría saldrá a buscar la vida en territorios pues cercanos o otras opciones que no atenten contra su vida. Entonces, el Imperio Romano, que continúa casi 1000 años después del nacimiento de Jesús, de todas maneras, pues es trascendente, sobre todo al momento del nacimiento de Jesucristo, pues Jesús viene a nacer en medio de la nación judía, que era dependiente del Imperio Romano. Así que la situación política, pues era que había un emperador llamado Augusto César, que gobernó sobre los romanos desde el año 27 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Este fue uno de los más reconocidos gobernantes romanos. En realidad se dice que él fue el primer emperador, aunque Julio César establece el sistema de un solo gobernante bajo el título de emperador, pues después de él, que muere cuando recién había empezado a realizar su sueño de ser emperador, pues surge su sobrino, según algunos historiadores, que viene a ser Augusto César, tomando el nombre de su tío, pues llega a ser nombrado emperador y él se convierte precisamente en el que estará bajo el gobierno de Roma durante el tiempo del nacimiento de Jesús. Es decir, en su mayor auge, en la mayor expansión del imperio, Jesucristo nace. En Judea reinaba por concesión del Imperio Romano, del Senado Romano, Herodes llamado el Grande, Herodes el Grande, el cual fue un gran constructor, pero por eso llevaba el apodo, perdón, de Grande, porque pues hizo construcciones de carácter helenizante al estilo griego, con una visión bastante romana, para darle utilidad y modernidad, supuestamente. Bueno, la palabra modernidad pues sería más o menos como tener una mejor vida a el territorio judío. ¿Cómo logró Herodes hacerse nombrar rey de los judíos? Pues claramente tuvo que tener influencia política, comprar a algunas personas del Senado romano para que puedan permitirle llevar ese título. La obra más importante desarrollada por Herodes el Grande fue la ampliación y remodelación del templo judío de Jerusalén, aunque a su propia forma de construir tuvo también otros grandes emprendimientos como los acueductos, como su templo en Masada, que llegaron a ser pues precisamente significativos en el desarrollo de la historia del pueblo judío. En cuanto a la influencia política, pues aunque Herodes gobernaba, existían fariseos y saduceos, el verdadero gobierno de los judíos, bandos políticos que estaban en disputa considerable, fariseos y saduceos, y se alternaban para ser la clase influyente política durante el periodo de la existencia de Palestina. Los sacerdotes del Templo de Jerusalén pertenecían a uno de estos bandos, siendo el más influyente en los tiempos de Jesús el bando de los fariseos. En sí, el poder político que estaba en contacto con el pueblo, pues partía de la relación entre sacerdotes y el pueblo, siendo politizado el hecho de que los sacerdotes, pues, pudieran dictaminar muchas de las leyes que regían al pueblo de Israel en ese tiempo. Por eso Herodes consultaba y tenía muy en cuenta la opinión de los sacerdotes del templo judío, prestando rituales o presentando rituales de acuerdo a las costumbres del pueblo hebreo. En lo social, pues era un pueblo que era de conservadores costumbres, legalista en su carácter, es decir, se aferraba sobre todo a la ley de Moisés. Los niños judíos recibían educación formal de lectura y escritura, en eso era superior la forma de que se dirigía al pueblo. Era obligatorio que todo niño judío recibiera entrenamiento para poder leer y escribir, y las ciencias básicas, eso, pues, como le dije, de manera obligatoria, lo cual era un adelanto para ese tiempo, lo realizaban en las sinagogas que habían en cada lugar donde hubiera 15 familias judías.
Ahí aprendían ellos a leer, con lo que no había una persona que pudiera por sí misma pues decir que era ignorante en Israel, sino que mayormente optaban a ser instruidos hasta sus 12 años en la escuela de la sinagoga en el territorio pues donde hubiera 15 familias judías, por lo menos. Económicamente Palestina estaba en una situación de pobreza y se empobrecía más cada día porque dependía del Imperio Romano, el cual cobraba sus impuestos, ¿sí? Eh, También Herodes, en su afán de construir, pues también había endurecido los impuestos personales, los impuestos a nombre del rey judío, y pues, aunque no se quejaban de cumplir con el templo los judíos, tenían que cumplir también obligaciones de ofrendas y pagar algunos aranceles cada que visitaban el templo, y si eran pues de una mentalidad conservadora y tradicionalista, tendrían que ser capaces también de poder aportar sus ofrendas y diezmos al templo de Jerusalén, que estaba pues como el centro de vida del pueblo de Israel. Los dos grupos sociales extremos pues eran los ricos, no había clase media en ese tiempo de que vivía Jesucristo. Los ricos eran mayormente fariseos, saduceos, sacerdotes y publicanos. Y ellos estaba pues el otro grupo, diferente a ellos, que sería el de los pobres, que incluía la mayor parte de la sociedad restante. La sociedad de ese tiempo de los judíos era obrera, mayoritariamente pues pobre, y se dedicaba a la ganadería y la agricultura. Aunque también la pesca era una actividad numerosa usada para sobrevivir, sobre todo en las tierras aledañas al mar de Galilea. En cuanto a lo religioso, pues los judíos tenían a los fariseos, que habían surgido alrededor de casi 100 años antes del nacimiento de Jesús, un poco más quizás. Eran devotos conservadores que trataban de seguir al pie de la letra la ley de Moisés. Descendían de los macabeos, que fueron guerrilleros judíos que trataron de independizar al pueblo por el deseo de que siguieran o sirvieran a Dios y renovaran el pacto con Dios. Después tiene que ver con el desarrollo de la historia de los territorios judíos. Entonces, solo ellos sobrevivieron cuando se destruyó el templo y cuando fue esparcida la población judía entre las naciones. Los fariseos fueron los encargados de instaurar sinagogas en cada territorio donde los judíos se encontraran en cierto grupo. Así que no es que eran del todo malos, sino que tenían, y lo que los hacía peligrosos era su legalismo extremo, eh, pues para tratar de alguna manera, por medio de una buena conducta, llegar a el perdón y la buena voluntad de Dios. Ahora, a ellos también se les unía los escribas, que eran expertos en el estudio de las leyes de Moisés, podríamos llamarlos abogados, y fueron ellos los que hicieron el servicio de la sinagoga juntamente con los fariseos. La mayoría de ellos eran los maestros o trabajaban de maestros en las sinagogas que se habían fundado, sobre todo después de la diáspora o dispersión. Así que la función de los escribas era triple. Estudiaban, preservaban y defendían a la ley de Moisés. Dos, reunían alrededor de sí muchos alumnos y los instruían en la ley. Y tercero, se los mencionaba como abogados, maestros o intérpretes de la ley, por lo que los religiosos judíos de tendencia helenística recibieron el nombre de herodianos. Perdón, aquí no puse el nombre es herodianos. ¿Ya? Ese sería otro grupo parte de los escribas, algunos que se volvieron a tratar de apoyar a que hubiera una buena comunicación y una buena interacción con los romanos, pues se volvieron helenistas. Ellos fueron llamados herodianos porque tomaron partido a favor de Roma y defendían el derecho que supuestamente tenía Herodes el Grande para gobernar sobre lo que eran los territorios de los judíos. Los saduceos eran otro grupo religioso poderoso. Estos eran descendientes del sacerdote Sadoc, algunos, otros creían en lo que creían los demás saduceos. En el templo en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, pues estaba dirigido por saduceos, tanto Anás como Caifás, suegro y yerno, pues eran saduceos de origen.
políticos hábiles capaces de llevar adelante las tareas esenciales para el pueblo y al mismo tiempo pues ligeramente a veces pues, se oponían al poder del Imperio de Roma y ayudaban a dirigir al pueblo en su conducta. Entonces los saduceos, al ser importantes en el tiempo, tenían mayor influencia tanto en la política como sobre la gente del pueblo. Aunque si somos sinceros, los fariseos tenían mayor influencia por ser ellos precisamente muchas veces los maestros de los niños en las sinagogas o los que seguían estrictamente la ley de los judíos. Por último, pues los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos y formaron el partido de los celotes. Los celotes eran un grupo guerrillero que se encargaba de hacer pequeñas revueltas en contra de Roma. Uno de los discípulos de Jesús era celote, por lo menos sabemos que uno era celote, Simón el Cananeo. También se dice que posiblemente Judas era celote. Pues porque Judas tenía una inclinación a la practicidad y una añoranza por el Mesías como todos los discípulos. Entonces los celotes eran los que hacían guerra ocultas o guerra de guerrillas contra el Imperio Romano. Los herodianos, el que ya había mencionado, pues fueron también enemigos de Jesucristo, fueron los que recibieron algunas de los reclamos mayores de Jesús por ser hábiles políticos, ¿sí? Su asociación con los fariseos en la cuestión del pago del tributo, por ejemplo, a César, sugiere que estaban de acuerdo con este asunto, es decir, que habían hecho una especie de reunión para ponerse de acuerdo qué le preguntarían a Jesús. Los herodianos por eso eran personas un tanto peligrosas para el desarrollo normal de la vida en el tiempo de Jesús y para nosotros estudiarlos debemos considerar también que ellos pues, tenían un anhelo de libertad y eso puede también dar la idea de que así como añoraban libertad, pues también eh, era muy difícil la situación, casi vivían como esclavos en el tiempo en que nace Jesucristo. Así que si habláramos de posibilidades en el tiempo de Jesús, estas eran muy limitadas. Si habláramos de la idea de que pudiera surgir por sí mismo un Mesías en medio del pueblo de Israel, también era muy limitada la opción. Sin embargo, Jesucristo reúne todas las condiciones para el Mesías y las asume para sí mismo al momento de mostrarse como encarnado. Bien, entonces saber esto nos sirve para poder ubicarnos históricamente en lo que es el desarrollo de la vida en tiempos de Jesús. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Adelante. Bien, si no hay preguntas, pues son dos diapositivas que estoy subiendo a la parte de archivos. Hoy vendría a ser oficialmente nuestra primera clase. Ya estoy con la lista de asistencia. ¿Ya? No bloqueo hoy día la reunión porque el tiempo que estamos pasándola pues es muy breve. Tenemos solamente en esta reunión 33 alumnos de los 40 y algo que supuestamente están inscritos. Así que cuenta la asistencia para estos 33 alumnos que ya descargué la lista de asistencia. Los demás figuran con su primera falta. Bien. Entonces, próxima semana o la próxima clase, por si hubiera alguna eventualidad, nos reunimos, avanzamos el tema número 2 y al finalizar de la introducción del tema número 1 y tema número 2, la próxima semana tenemos el primer examen corto, que será pues de un valor de 3 puntos. Bien, eso será al finalizar la clase la próxima semana. Bueno, jóvenes, sería todo por hoy.
Sería todo por hoy. Doutor, então se a próxima semana já temos exames sobre essas ideias positivas e a próxima que o senhor vai apresentar, não é isso? Sí, serían estas 2 diapositivas más la que presentemos en la próxima clase, tendríamos el primer examen corto. Máximo va a valer 4 puntos. Sí, Rojas, ¿alguna pregunta? Hola, Licen, buenas tardes. Quería comentarle que yo entré a tiempo a la clase, pero no sé, se me reinició el celular y volví a entrar. Es que hay un problema por el tema de la asistencia y así. Sale en el reporte cuando sale de esa manera y se vuelve a unir. Entonces, si cumple la cantidad de tiempo que lo mide la plataforma, pues hemos tenido una reunión que hasta ahora ha durado 33 minutos. Así que por lo menos la mitad tendría que tener en cuanto a cantidad de tiempo en la reunión para poder tener validez a la asistencia. ¿Ok? Por eso, Bueno, la próxima semana vamos a bloquear lo que es la reunión para que después de iniciada 15 minutos ya no entre ni un alumno. Y en caso de que se saliera, pues también queda registrado y ya no puede volver a ingresar. ¿Ya? Entonces, la única disculpa sería que por algún tipo de eventualidad saliera de la reunión, como dijo ya, por ejemplo, usted, sí, pidiera o solicitara que se lo añada, ¿no? Pero sería reportarse inmediatamente por medio del chat de la clase para que yo pueda unirlo a la clase. ¿Bien? Ya, Licen, gracias. Esa recomendación. Ok. Hasta luego. Hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias a todos ustedes y nos reunimos para continuar avance.